En esta lección aprenderemos a agregar una nueva cita y una fuente de información a un documento. Word permite agregar citas fácilmente cuando escribimos en un documento en el que se necesita citar sus fuentes. Por ejemplo, un documento de investigación. Normalmente, al insertar una nueva cita, se crea una nueva fuente. Sin embargo, veremos cómo una misma fuente puede ser usada para distintas citas. Las citas se pueden agregar en varios formatos como hemos mencionado: formato APA, estilo Chicago, GOZ, ISO 690, entre otros. Para agregar una cita a un documento, debemos agregar en primer lugar la fuente de información usada. Una cita es una nota que menciona la fuente de información, y una fuente incluye toda la información acerca de dónde proviene un elemento específico para el trabajo. Así el lector puede encontrar la obra original, podría ser un libro, un informe, un artículo de una publicación científica o un sitio web. Cuando agregamos una nueva cita a un documento, creamos también una nueva fuente que aparecerá en la lista de referencias o bibliografía. Una lista de referencia es una colección de fuentes que se coloca al final de un documento. Para agregar una cita creando una nueva fuente y aportar las informaciones pertenecientes a esta fuente, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar el estilo de citación o norma bajo la cual nuestro documento debe guiarse, es decir, bajo qué estándares debe estar escrito el documento. Por ejemplo, las normas APA, Chicago, ISO 690. Para este caso será el estilo APA. Nos dirigimos a la ficha o pestaña Referencias. En el grupo Citas y Bibliografía, visualizamos que por defecto está seleccionado el estilo APA. Si necesitamos cambiarlo, simplemente hacemos clic a la lista desplegable para visualizar los otros estilos. A continuación, colocar el cursor al final de la frase o el fragmento del texto que se desea citar. En el ejemplo, colocaremos justo al terminar la frase educativos. Luego nos dirigimos a la pestaña Referencia. En el grupo Citas y Bibliografía, clic al botón Insertar cita. Se despliega un menú donde podemos elegir agregar una nueva fuente para agregar la información de origen o agregar un nuevo marcador de posición para crear una cita y más tarde rellenar la información de origen. Si hemos creado citas anteriormente, se mostrarán todas las fuentes que hemos agregado, pero en este caso todavía no se ha agregado ninguna, por eso no aparecen. Haremos clic a la primera opción, agregar nueva fuente. Se abre un cuadro de diálogo donde podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica, que puede ser un libro, puede ser una sección de libro, un artículo de revista, periódicos, informe, entre otros. Es importante elegir bien porque cambiarán los campos que tendremos que rellenar. Dependiendo al tipo de fuente que se escoja, van a cambiar los campos para completar. No todos tienen los mismos campos para llenar. Dependiendo si es un sitio web, varía, o si es un libro o una sección. Vamos a dejarlo en libro por defecto. Los siguientes campos que tenemos que completar son el autor o autor corporativo, el título, el año, ciudad y editorial. No obstante, si fuera necesario incorporar más información, como por ejemplo las páginas donde se encuentra el texto citado o el volumen de la obra, debemos activar la casilla Mostrar todos los campos bibliográficos que se encuentran en la parte inferior izquierda. Después de haber activado la casilla, nos va a mostrar todos los campos bibliográficos que podemos observar y que se han habilitado más campos para agregar a nuestra bibliografía. No es necesario ocupar o llenar todos los campos, solo los que están marcados como obligatorios, que son los que tienen asterisco rojo. En este caso vamos a dejarlo desactivado, no necesitamos llenar todo. A continuación empezamos ingresando los datos como por ejemplo el nombre del autor. Al hacer clic en la casilla podemos ingresar directamente escribiendo el apellido y el nombre del autor. Por ejemplo, el primero que vamos a crear es el autor Tedesco
coma para separar. Primero es el apellido, coma, y luego vienen los nombres. Recordemos que siempre debemos colocarlo como nombre propio. Pero también podemos hacerlo, ingresar los nombres y apellidos a través del botón editar. Voy a borrar para indicarles cómo también se puede hacer. Al hacer clic al botón editar, se abre otro cuadro de diálogo donde nos va a permitir ingresar los apellidos por separado, que sería Tedesco. En la parte de abajo el primer nombre, que sería Juan, y el segundo nombre Carlos. Y luego clic al botón agregar. Y finalmente aceptar. Automáticamente aparece el nombre del autor y luego un punto y coma si es que queremos agregar otros autores más. A continuación, seguimos llenando las casillas con la información de origen. En título vamos a ingresar las TICs. Dos puntos, aula, a la agenda. En el año 2008 y ciudad, Buenos Aires, editorial, UNESCO. El programa asigna a cada entrada un nombre de etiqueta único que se ubica en la parte inferior del cuadro de diálogo de editar fuente. Finalmente, nosotros clic al botón aceptar para guardar todas las configuraciones. Ahora Word ha insertado la cita con el estilo APA de acuerdo a las configuraciones. Podemos seguir agregando más fuentes repitiendo los pasos anteriores. La nueva cita insertada aparece con el siguiente formato: entre paréntesis el apellido y luego coma el año, la cual tiene un menú desplegable. Si hacemos clic sobre la cita, vemos que tiene un menú desplegable al hacer clic a la flechita con varias opciones. La próxima vez que citemos esta referencia, no tenemos que volverlo a escribir todo, solo tenemos que agregar la cita al documento. Al hacer clic al botón o comando que se encuentra en la parte superior, podremos visualizar que ahora aparece la fuente en esa lista. Y si deseamos agregar la cita a otro párrafo, simplemente colocamos el cursor en el lugar indicado donde queremos insertar la cita, nos vamos al comando y hacemos clic en la fuente para insertar la cita. Y de esta forma podemos insertarlo. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.